En todas partes, hay líneas eléctricas que se extienden por carreteras, campos o calles de la ciudad. Claro que las has visto, pero probablemente hayas notado algo, los largos y brillantes cables que conectan postes y torres en el cielo. Estos cables transportan miles de voltios de electricidad a lo largo de enormes distancias. Y aunque la mayoría de la gente podría asumir que están hechos de cobre el mismo metal marrón rojizo que se encuentra en los cables domésticos, no es así. La realidad es que esas líneas eléctricas de alto voltaje no son de cobre. Están hechas de aluminio. Y puede que te preguntes por qué. Después de todo, el cobre es un mejor conductor, ¿verdad? Transporta la electricidad de forma más eficiente. Se utiliza en el cableado doméstico, en los circuitos electrónicos, y durante mucho tiempo se ha considerado el estándar de oro en conductividad eléctrica, solo superado por la plata. Entonces, si el cobre es tan superior, ¿por qué el aluminio es el metal predilecto para las líneas eléctricas donde la eficiencia y el rendimiento son realmente importantes? Bueno, la respuesta tiene menos que ver con el flujo de la electricidad y más con los desafíos reales del peso, el coste y la viabilidad de la ingeniería a gran escala. Comencemos con lo básico. Sí, el cobre conduce mejor la electricidad que el aluminio. De hecho, el aluminio tiene solo un 60% de la conductividad del cobre. Esto significa que, centímetro a centímetro, el cobre permite que pase más corriente eléctrica a través del que el aluminio. Así que, en teoría, el cobre debería ganar. Pero la ingeniería en el mundo real rara vez se limita a las estadísticas en papel. Al construir líneas eléctricas, que a menudo se extienden cientos de kilómetros a través de ciudades, campos y desiertos, los ingenieros deben considerar mucho más que la conductividad. Una de las mayores preocupaciones es el peso. El cobre es más de 3 veces más denso que el aluminio. Esto significa que un cable de cobre del mismo tamaño pesa considerablemente más, lo que ejerce una enorme presión sobre las torres y los postes que lo sostienen. Y cuando se trata de grandes distancias entre torres, la gravedad se convierte en un problema grave. Cuanto más pesado es el cable, más se comba. Esa flecha limita la distancia entre las torres, aumenta los costos de material y dificulta considerablemente la instalación. El uso de cobre requeriría estructuras de soporte más resistentes, altas y costosas en toda la red. Con el tiempo, los costos de mantenimiento se dispararían. El aluminio, por otro lado, es ligero. Esto significa que los ingenieros pueden instalar tramos más largos entre torres, usar estructuras de soporte más pequeñas y cubrir más distancia con menos material. Aunque el aluminio no es tan conductor, simplemente pueden hacer el cable de aluminio más grueso para transportar la misma cantidad de electricidad. E incluso después de aumentar el diámetro, el cable sigue siendo más ligero que un equivalente de cobre. Luego está el problema del costo. Y aquí es donde el aluminio realmente destaca. El aluminio es mucho más barato que el cobre. De hecho, dependiendo de las condiciones del mercado, el aluminio puede costar de 3 a 5 veces menos que el cobre por peso. Cuando se trata de redes eléctricas nacionales o líneas de transmisión de larga distancia donde se necesitan miles de kilómetros de cable, esto se acumula rápidamente. Incluso un material ligeramente más barato podría ahorrar millones. Pero el aluminio no es solo un poco más barato, es mucho más asequible. Y dado que las compañías eléctricas manejan presupuestos enormes y márgenes de beneficio ajustados, los costos de los materiales son muy importantes. Pero no se trata solo de comprar el metal. El aluminio también es más fácil de procesar. Se funde a menor temperatura, es más abundante en la corteza terrestre y es más fácil destruir para fabricar cables y alambres. Esto se traduce en menores costos de fabricación y una logística más sencilla al producir cables a escala industrial. Ahora bien, quizás se pregunte, si el aluminio es tan bueno para las líneas eléctricas, ¿por qué no usarlo en los hogares? Bueno, de hecho se usó para el cableado doméstico, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, cuando los precios del cobre se dispararon. Pero en aplicaciones más pequeñas, como el cableado residencial, el aluminio reveló una gran debilidad, la estabilidad de la conexión. El aluminio se expande y contrae más que el cobre cuando se calienta. Con el tiempo, esto puede aflojar las conexiones en enchufes e interruptores, lo que provoca sobrecalentamiento o incluso incendios eléctricos. El cobre se mantiene firme y estable, que es justo lo que se busca en hogares y pequeños dispositivos electrónicos, donde la seguridad es primordial y el espacio es reducido. Por eso, el cobre sigue siendo el estándar en hogares y dispositivos. Pero el aluminio prospera al aire libre, en altura, transportando grandes cantidades de electricidad a largas distancias. Hay algo más que vale la pena mencionar. Las líneas eléctricas modernas suelen utilizar cables ACSR e conductores de aluminio reforzados con acero. Se trata de cables híbridos inteligentes donde un núcleo de acero proporciona la resistencia y la resistencia a la tensión, mientras que los filamentos exteriores de aluminio transportan la corriente.
Esta combinación permite conductores ligeros y de alta resistencia que pueden extenderse a través de valles, desiertos e incluso montañas de forma segura y fiable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la decisión de usar aluminio en lugar de cobre es una cuestión de equilibrio. Alumin puede que el aluminio no gane la carrera de la conductividad, pero si se tienen en cuenta el peso, la distancia, el coste, la disponibilidad y la eficiencia estructural, se convierte en el claro ganador para la transmisión de alto voltaje. En el aire, a largas distancias y con torres muy separadas, el aluminio brilla. Es ligero, económico y, con un poco de ingeniería, puede funcionar tan bien como el cobre donde más importa. Por eso no se ven cables de cobre por el cielo. Aunque a primera vista parezcan la mejor opción, a veces la mejor opción en ingeniería no es la más resistente, la más rápida ni la más conductora, sino la que mejor funciona en el mundo real. Y el aluminio cumple todos los requisitos. Así que la próxima vez que mires esas largas y brillantes líneas eléctricas sobre la autopista, recuerda, no están hechas de cobre. Son una solución inteligente, una combinación perfecta de ciencia, estrategia y economía inteligente. Todo ello envuelto en el humilde brillo del aluminio. Gracias por ver el vídeo. No olvides dar un me gusta y suscribirte. Tenemos otros vídeos para ti, elige el vídeo de la izquierda o de la derecha y suscríbete.